Después de los 60, lo que más pesa no es la espalda, es la mente. El cuerpo puede quejarse, pero es el alma la que más silenciosamente suplica: hazme ligera. Y sin embargo, muchos llegan a esta etapa con la idea de que la paz vendrá sola, como una fruta que cae madura de un árbol que ya dio todo. Se piensa que la jubilación es sinónimo de descanso, que los días lentos garantizan la tranquilidad, que el silencio externo traerá consigo silencio interior, pero ocurre lo contrario. A menudo, cuando la rutina se detiene y el calendario deja de imponer horarios, lo que aparece es un eco, el de todos los pensamientos que nunca tuviste tiempo de escuchar. Ese eco puede ser amable, o puede ser un ruido sordo que acompaña todo el día, porque cuando el mundo deja de empujarte, lo que emerge son las pequeñas piedras que llevabas en el bolsillo sin notar, viejas culpas, decisiones postergadas, hábitos que ya no sirven pero que siguen ahí por costumbre. Y de pronto, lo que debía ser una etapa de libertad se convierte en un territorio lleno de espejos que reflejan lo que evitaste ver. No hay nada malo en eso. No es un fracaso, ni una señal de debilidad. Es, en realidad, una oportunidad única, porque es en esta curva tranquila del camino donde puedes decidir con más claridad qué llevar contigo y qué dejar atrás. A diferencia de la juventud, ahora ya no necesitas demostrar nada, no necesitas correr, no tienes que ganar. Lo que sí puedes hacer es soltar suavemente, sin violencia, como quien abre una mano que ha estado cerrada mucho tiempo. Y por eso hoy quiero hablarte con calma, pero con firmeza, de 7 hábitos que, sin darnos cuenta, llevamos con nosotros como si fueran parte de la piel, pero que en realidad solo ocupan espacio. Hábitos mentales, emocionales, cotidianos, que poco a poco van erosionando la serenidad. No son errores, son costumbres. No son castigos, son descuidos. Y al nombrarlos, quizá comiences a verlos en ti con más claridad, con más compasión y con más libertad. Esto no es una invitación a mirar atrás con culpa, todo lo contrario. Es una invitación a mirar el presente con ternura, porque no se trata de juzgarte por lo que hiciste o no hiciste. Se trata de observar con cariño lo que ya no te sirve, como quien revisa un cajón antiguo y encuentra cosas que una vez fueron útiles, pero que ahora solo ocupan espacio. Algunas las recordarás con gratitud, otras con tristeza, pero el gesto final será el mismo: soltar. Y ese acto, pequeño pero profundo, puede transformar tus días, porque a esta edad, cada minuto importa y cada pensamiento pesa. No es lo mismo llenar tu mente de quejas que llenarla de recuerdos que abrazan. No es igual vivir pendiente de lo que falta que vivir agradecido por lo que aún está. La paz no viene de afuera, viene del tipo de pensamientos que eliges permitir dentro de ti. A veces, lo que más agita tu mundo no es lo que te ocurre, sino lo que sigues arrastrando sin darte cuenta. Por eso este camino que inicia ahora no es uno de cambio drástico, sino de limpieza emocional, de volver a lo esencial, de quedarte con lo que nutre y dejar ir lo que duele sin sentido, y no necesitas hacerlo todo de una vez. Basta con mirar hacia adentro con honestidad, con suavidad, con ese tipo de amor que uno solo se concede después de haber vivido lo suficiente. Así comienza este viaje, no con prisas, no con promesas vacías, sino con la decisión de hacer espacio para lo que sí vale la pena. Porque vivir con paz no es vivir sin problemas, es vivir sin ataduras mentales que ya no nos representan. Hay una forma muy sutil en que el ego sobrevive al paso del tiempo, se disfraza de experiencia. Después de los 60, muchas personas acumulan una gran cantidad de vivencias, aprendizajes, errores superados y verdades descubiertas a fuerza de años vividos. Eso es natural. Pero cuando esa experiencia se convierte en una especie de bandera que uno agita para tener siempre la última palabra, comienza a perder su verdadero valor. No es raro escuchar frases como: eso ya lo viví, yo sé cómo termina esto, o el clásico: en mis tiempos. Y aunque detrás de esas palabras puede haber un deseo genuino de compartir, muchas veces también hay una intención no reconocida: corregir, imponer, marcar un territorio emocional. Es como si el paso del tiempo no hubiera suavizado el juicio, sino que lo hubiera afilado. El problema es que esa necesidad constante de tener la razón no nace de la sabiduría, sino del miedo. Miedo a volverse irrelevante. Miedo a que las nuevas generaciones no escuchen. Miedo a que la voz propia se diluya entre las voces de un mundo que cambia rápido y no siempre pregunta por permiso. Así, el ego, ese viejo compañero,
Se resiste a envejecer y entonces habla más fuerte, se impone con más dureza y se aferra a cada conversación como si fuera un campo de batalla. Pero tú no eres tu ego, eres mucho más. Eres ternura, historia, capacidad de adaptación. Y esa paz que tanto deseas en esta etapa de la vida no vendrá de ganar discusiones, sino de aprender a soltar algunas. No todas las ideas diferentes son un ataque. No todas las palabras ajenas son una amenaza. A veces, dejar que el otro tenga su punto de vista es una forma de decirle, te respeto más que a mi necesidad de corregirte. Cuando escuchas sin preparar una respuesta, estás practicando una forma de amor. Cuando permites que alguien se equivoque sin señalarlo con el dedo, estás regalando libertad. Y cuando eliges callar porque sabes que tu silencio también contiene sabiduría, estás elevando tu alma. El ego no se jubila fácilmente. Siempre buscará protagonismo. Pero tú puedes jubilar esa necesidad de control sin perder tu esencia. Puedes ser faro sin ser torre. Puedes ser guía sin convertirte en juez, porque en el fondo sabes que las relaciones no se nutren de tener razón, sino de sentirnos escuchados, valorados y respetados. La próxima vez que te encuentres en una conversación donde todo dentro de ti quiere corregir, sugerir o imponer, respira. Pregúntate, ¿es realmente necesario? ¿O puedo simplemente acompañar con mi presencia? Verás cómo la ligereza llega, no porque hayas vencido al otro en una idea, sino porque te venciste a ti mismo en una batalla innecesaria. A veces, callar con ternura es el acto más sabio. Cuando dejas de necesitar tener razón, comienza el verdadero silencio del alma. Hay heridas que no sangran, pero gritan en silencio. Y a medida que pasan los años, muchas de esas heridas que creías olvidadas comienzan a tocar la puerta de tu conciencia, una y otra vez. No porque busquen castigarte, sino porque aún no han sido comprendidas tal vez alguna palabra que alguien dijo sin pensar. Un abandono que nunca entendiste, un gesto injusto que quedó clavado como espina invisible. El problema no es que recuerdes, el problema es que, sin darte cuenta, vives dentro de ese recuerdo como si el presente aún dependiera de él. Con los años, tu archivo emocional se vuelve más accesible. Y lo que antes podías esquivar por falta de tiempo, el trabajo, la crianza, las urgencias de la vida, ahora aparece con más nitidez en los espacios de silencio. A veces te sorprendes repitiendo la misma historia, como si todavía buscaras que alguien diga, tenías razón. Pero esa razón no sana, solo prolonga. Lo no perdonado se convierte en una especie de eco mental que rebota en tu mente cada vez que algo lo activa. Una fecha, una canción, una palabra. A menudo no se trata de grandes tragedias. Basta una traición pequeña, una discusión mal cerrada, una despedida sin explicación, y ese hilo suelto se va enredando con otros, hasta formar un nudo de incomodidad que te acompaña incluso cuando sonríes. Esa incomodidad no siempre duele, pero pesa. Pesa cuando hablas con tus hijos y sientes que no puedes expresarte sin volver al pasado. Pesa cuando te miras al espejo y no ves solo lo que eres, sino también lo que fuiste y no sanaste. El alma desea paz, pero la mente insiste en rebobinar escenas antiguas. Como si abrir la herida una vez más fuera la forma de asegurar que no se olvide lo que viviste. Pero eso no es memoria, es prisión. Porque una cosa es recordar con gratitud o tristeza serena, y otra muy distinta es revivir con rencor, y lo más duro es que ese rencor no siempre es hacia otros, muchas veces es hacia ti mismo, por lo que permitiste, por lo que callaste, por lo que no supiste defender. Detrás de cada historia repetida hay un perdón que no ha nacido. Y no hablo solo del perdón hacia otros, sino del más difícil de todos, el que te debes a ti, porque tal vez hiciste lo mejor que podías con lo que sabías entonces. Tal vez la versión de ti que tomó aquella decisión no era la que hoy eres, y eso está bien. Lo humano no es perfecto, pero puede ser compasivo. No necesitas que todos te entiendan, ni que se haga justicia. A veces la verdadera justicia es tu propia paz. Esa que llega cuando dejas de exigir que el pasado tenga otro final, y simplemente lo aceptas como un capítulo que ya fue, como una página que puedes cerrar sin arrancarla. Aceptar no es resignarse, es liberar, es quitarle el peso emocional a una historia que ya no necesita seguir sangrando, porque mientras sigas mirando hacia atrás con enojo, el presente pasará de largo sin que lo notes. Y lo único que realmente puedes vivir es este instante. Respira.
No todo lo que te dolió necesita una explicación. Algunas heridas se cierran en silencio, con comprensión suave, con el gesto amoroso de dejar de tocarlas. Cuando dejas de abrir la herida para ver si sana, finalmente cicatriza. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, y uno de ellos es el del cuerpo cuando empieza a hablar bajo, porque nadie lo escucha. Después de los 60, el cuerpo no grita, susurra. Lo hace con una rodilla que cruje, con un sueño que ya no repara igual, con una molestia que se instala sin haber sido invitada. Pero en lugar de prestarle atención, muchas personas comienzan a ignorarlo como si fuera una molestia ajena, un inquilino que ya ha cumplido su tiempo, como si cuidar del cuerpo ya no fuera importante, como si el reloj biológico hubiera sonado su última alarma. Es común escuchar frases como, a esta edad, ya no vale la pena, o, ¿para qué cambiar si ya viví lo que tenía que vivir? Y sin embargo, lo que sigue siendo verdad es que estás aquí, que tu corazón sigue latiendo, que tu piel, aunque con historias, sigue sintiendo. Entonces, ¿por qué tratar a tu cuerpo como si ya no mereciera atención? El descuido se infiltra poco a poco. No hacerse ese chequeo médico pendiente, comer cualquier cosa por falta de ánimo, dormir tarde viendo programas que ni interesan, dejar de caminar, de estirarte, de tocar tu rostro con cuidado, y un día sin darte cuenta, el cuerpo ya no responde como antes, no por la edad, sino por la desatención. Incluso la estética, ese espacio íntimo donde uno se reconoce en el espejo, comienza a marchitarse. Ya no se elige la ropa con ilusión, ya no se peina uno con cariño, ya no se pone perfume si no hay visita. Pero la estética no es vanidad, es una forma silenciosa de decir, me importo. Cuando uno se deja de cuidar por fuera, muchas veces es porque por dentro ha comenzado a rendirse. El problema no es envejecer, es resignarse, porque el cuerpo no pide perfección ni juventud eterna, solo pide respeto, un poco de movimiento diario, una alimentación más consciente, pausas para respirar profundo, momentos de calma que le recuerden que todavía es un templo, aunque sus columnas tiemblen un poco más. Y no se trata de volverse obsesivo, ni de seguir estándares externos. Se trata de gratitud, porque tu cuerpo ha sido el escenario de cada uno de tus logros, de tus abrazos, de tus pérdidas y tus comienzos. Ha sido refugio, trinchera y puente. Te ha sostenido incluso cuando tú mismo quisiste caer. ¿No merece acaso tu cuidado, ahora más que nunca? Hay quienes cuidan plantas, mascotas, recuerdos, pero olvidan regarse a sí mismos. Y no hay paz verdadera sin un mínimo de vitalidad. Porque cuando el cuerpo duele por abandono, el alma se inquieta. Y cuando el alma se inquieta, ningún silencio es verdadero. Así que hoy, pregúntate con honestidad, ¿estás habitando tu cuerpo o simplemente lo estás dejando pasar? No hay edad para recuperar la ternura contigo mismo. A veces, un paseo, una fruta fresca, una siesta a tiempo, un baño con calma, son más revolucionarios que cualquier medicina. Porque cuidarse no es vanidad ni obsesión, es gratitud. Cuidar el cuerpo es decirle gracias por haber sido vehículo de toda una vida. Es una forma de amor propio que no tiene fecha de vencimiento. Quien abandona su cuerpo, abandona parte de su paz. Y cuando se pierde la paz desde dentro, todo lo que hay fuera comienza a sonar más fuerte. Incluso las voces que se quejan sin cesar. Hay climas que no vienen del cielo, sino de las palabras. Puedes entrar a una sala llena de personas y sentir que el aire pesa, que todo está teñido de una insatisfacción sorda. No hay música, pero se escucha una melodía invisible hecha de quejas, reproches, lamentos. Y lo más inquietante es que uno no siempre se da cuenta cuando empieza a tararearla también. Con los años, muchas conversaciones entre pares se transforman en un intercambio de malestares. No con mala intención, sino por costumbre. Se habla de lo que duele, de lo que falta, de lo que ya no se puede. Se comparan diagnósticos médicos como si fueran medallas, se cuentan las penas como si eso fuera sinónimo de profundidad, y sin notarlo, se va instalando un idioma que no celebra, que no agradece, que solo enumera carencias. Tú no eliges siempre de qué hablan los demás, pero sí puedes elegir qué permites que eche raíces en ti. Porque la mente es porosa, escucha todo, y lo que escucha con frecuencia, lo convierte en verdad. Si te rodeas de un entorno que solo resalta la sombra, pronto olvidarás que existe el sol. No se trata de negar la realidad ni de fingir alegría, se trata de equilibrio.
de no permitir que la queja se convierta en el único canal de comunicación. Porque cuando el diálogo se reduce a lamentarse, la gratitud se seca, y con ella también se apagan las ganas de compartir, de soñar, de construir algo nuevo. Tal vez no puedas cambiar a quienes te rodean, pero sí puedes cambiar la forma en que respondes. Puedes redirigir una conversación con una pregunta sincera como ¿y qué te hizo sonreír esta semana? Puedes elegir hablar de una película que te conmovió, de un paseo que te sorprendió, de una persona que te inspiró. Puedes sembrar otras palabras, para ver si florecen otras emociones. El alma también se nutre de lo que oye, y si todo lo que escucha son quejas, comienza a creer que la vida ya no tiene nada bueno que ofrecer. Pero eso no es verdad. A veces lo bueno está, pero no se menciona. Se calla por modestia, por costumbre, por miedo a parecer ingenuo. Y así, lo luminoso queda en silencio. Aprender a convivir con el dolor ajeno sin absorberlo es un arte, requiere compasión, pero también límites. Requiere escuchar sin dejarse arrastrar, acompañar sin repetir el mismo guión de desánimo. Es un gesto silencioso de autoprotección emocional que, lejos de ser egoísta, es profundamente sabio. Cambiar el entorno verbal no siempre significa alejarse de personas, sino cambiar el tono, redirigir las conversaciones, ofrecer preguntas en lugar de juicios. La paz no florece en terrenos áridos de queja, sino en jardines bien regados de reconocimiento. No es lo que escuchas lo que te daña, es lo que eliges repetir en tu propia mente. A veces, lo más difícil no es hablar, sino saber de qué hablar. A medida que pasan los años, muchas personas desarrollan una especie de escudo invisible. Una forma sutil de protección que las mantiene lejos de temas que incomodan, que duelen o que tocan fibras demasiado sensibles, y no lo hacen por maldad ni por frialdad. Lo hacen porque creen, sinceramente, que ya no es tiempo de agitar el agua, que mejor no remover lo que parecía estar en calma. Entonces las charlas se llenan de comentarios sobre el clima, de repeticiones de noticias, de anécdotas pasadas contadas una y otra vez como si fueran refugios, y así se evita, casi sin notarlo, esa pregunta que asusta pero que también libera. ¿Cómo estás, realmente? Este hábito de evitar las conversaciones profundas no es una señal de madurez, sino a veces de miedo. Porque para hablar con el alma hay que tocar lo que aún arde, nombrar lo que nunca se dijo, reconocer lo que aún duele o lo que todavía se sueña en silencio. Pero si nadie pregunta, y si tú tampoco te atreves a decirlo, la herida queda dentro, intacta, y el silencio, aunque parezca inofensivo, no siempre es sanador. Hay silencios que protegen, sí, pero también hay silencios que encierran, que endurecen, que aíslan. Y cuando uno se acostumbra a vivir sin compartir lo que de verdad importa, el alma empieza a apagarse sin hacer ruido. El dolor no expresado no desaparece, se transforma, a veces en tristeza sorda, a veces en mal humor, a veces en enfermedades del cuerpo que solo dicen lo que la boca calla, porque el cuerpo también habla, cuando el alma no puede. Y no se trata de dramatizar ni de hacer catarsis constante. Se trata de sincerarse, de abrir pequeñas ventanas a lo que uno siente de verdad, de tener, aunque sea, una conversación a la semana que toque el corazón. No solo la superficie, conversaciones donde no haya prisa, ni juicio, ni interrupciones. Donde uno pueda decir, me sentí solo, tengo miedo, aún me duele, o todavía sueño con eso. Hablar con profundidad no es ser débil, es ser valiente, porque hace falta más coraje para decir lo que uno siente que para repetir lo que todos dicen, hace falta más humanidad para escuchar sin corregir que para opinar sin escuchar. Y cuando empiezas a tener esas conversaciones, aunque sea con una sola persona, aunque sea contigo mismo frente al espejo, algo cambia, el pecho se afloja, el nudo se deshace, el alma por fin respira, porque la verdadera paz no nace de evitar lo incómodo, sino de atravesarlo con suavidad y en esa honestidad sin adornos, en ese pequeño temblor de vulnerabilidad, está la libertad más serena, la que no grita, pero sí transforma. A veces basta con una pregunta sincera para cambiar un día entero. A veces solo necesitamos que alguien nos mire a los ojos y diga, estoy aquí. Puedes hablar. Cuando te animas a hablar de lo que más temes, descubres lo que más libera. A veces, lo que más nos duele no es lo que hemos perdido, sino dejar de sentirnos necesarios. Durante años, tal vez décadas, viviste con un propósito claro: trabajar, proveer,
resolver, guiar. Tu identidad se tejió alrededor de ser útil, de ser ese punto de apoyo para otros, y lo hiciste bien. Lo hiciste con amor, con fuerza, con responsabilidad. Pero llega un momento, silencioso, casi invisible, en que las cosas cambian. Ya no te piden consejo tan seguido. Ya no te buscan con la misma urgencia. Los hijos crecen, los equipos se reestructuran, el teléfono suena menos, y el alma, aunque madura, empieza a hacerse preguntas que nunca antes se atrevía a formular. ¿Sigo siendo importante si ya no soy indispensable? ¿Quién soy si ya no estoy resolviendo? Muchas veces, estos pensamientos no se expresan en voz alta, pero se notan. En la forma en que caminas, en cómo ocupas los espacios, en el brillo con el que saludas o callas. A veces, incluso el cuerpo parece retraerse un poco, como si buscara no molestar, como si temiera ocupar lugar sin merecerlo. Pero escucha esto con atención. Tú no eres una función. Tu valor no nace de lo que produces, ni se mide en horas útiles. Tu esencia no se retira cuando termina el trabajo, ni desaparece cuando ya no hay cuentas que pagar o metas que cumplir. Tu existencia tiene valor simplemente porque está, porque respiras, piensas, amas, sientes, porque tu presencia, incluso en silencio, tiene un peso invisible que sostiene más de lo que imaginas. Hay una sabiduría que no necesita imponerse, una ternura que no se aprende en libros, sino en pérdidas, en despedidas, en amaneceres lentos. Cuando te sientas fuera del juego, recuerda que no todo valor es visible. No todo lo importante se mide en acción. A veces, el mayor impacto lo produce quien sabe estar, sin querer dominar, quien escucha sin corregir, quien acompaña sin dirigir. Sí, hay días en que tal vez te sientas invisible. Pero la invisibilidad no es ausencia, es otra forma de estar. Una más sutil, más tranquila, más sabia. Recuerda, tu legado no es lo que hiciste, sino lo que sembraste en los otros con tu forma de ser, y eso no se jubila. Eso sigue obrando incluso cuando tú ya no intervienes. El alma no se jubila, solo cambia de forma de entregar. Tu existencia ya es un regalo, incluso cuando no estás resolviendo nada. Hay una forma de morir en vida que no duele, no sangra, no asusta, pero apaga. Es la rutina que se repite sin alma. Después de los 60, muchas personas comienzan a caminar por sus días como si siguieran un guión aprendido hace años, con movimientos automáticos y pensamientos reciclados. Te levantas a la misma hora, caminas hacia la cocina como siempre, enciendes el mismo noticiero, sirves el mismo café. Y así, el día ya no se siente como vida, sino como trámite. A veces lo llamas estabilidad, y en parte lo es, pero en el fondo hay una tristeza pequeña, silenciosa, que empieza a colarse entre las costuras de esa rutina. Es el alma tocándote el hombro y preguntando, ¿todavía estás aquí conmigo? Porque no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. No es el café el que te apaga, sino que ya no lo hueles. No es el noticiero el problema, sino que ya no escuchas nada nuevo. No es tu andar, sino que ya no lo habitas. Vivir en piloto automático es una forma de anestesia emocional, sirve para protegernos del dolor, del cambio, de lo incierto. Pero también nos roba la alegría, el asombro, la curiosidad. Te convierte en espectador de tu propia existencia. Y así, los días comienzan a parecerse entre sí, al punto de que ya no sabes si fue lunes o viernes, si soñaste algo o solo dormiste, si hablaste con alguien o solo respondiste. Quizás ya no recuerdas la última vez que probaste algo nuevo, que te emocionaste por algo simple, que esperaste el amanecer con ilusión. No porque no quieras, sino porque te convenciste de que ya no hace falta, pero esa es una de las grandes trampas de la edad. Pensar que ya lo has visto todo. Nadie ha visto todo. Nadie ha sentido todo. Mientras respiras, la vida sigue siendo posibilidad. La rutina, por sí sola, no es enemiga. De hecho, puede ser aliada cuando contiene amor, atención y presencia. El problema es cuando se vuelve ciega, cuando ya no te hace preguntas, cuando no te invita a observar ahí. La rutina deja de ser casa y se convierte en jaula. Y tú, sin darte cuenta, tiras la llave por miedo a salir. Despertar de ese estado no requiere una revolución. No hace falta mudarte de ciudad ni cambiar todo tu estilo de vida. Basta con pequeños gestos de atención. Mirar el cielo antes de entrar a casa. Cambiar de camino cuando salgas a caminar. Probar una fruta distinta. Escribir algo que nunca dijiste. Son cosas pequeñas, pero activan algo inmenso. Tu capacidad de volver a estar aquí.
Cuando vives con atención, todo tiene alma. Una taza de té, una conversación breve, un rayo de sol en la pared, porque no se trata de tener experiencias extraordinarias, sino de mirar lo cotidiano con ojos nuevos. Esa es la esencia de la ligereza emocional, no vivir con prisa, sino con presencia. Si sientes que tus días se repiten sin variación, no te culpes, es normal. Pero no lo aceptes como destino inevitable. La chispa de la vida no se apaga sola, se esconde esperando que la llames por su nombre, conciencia. Y la buena noticia es que nunca es tarde para encenderla de nuevo. Hazte esta pregunta cada mañana. ¿Qué puedo ver hoy que ayer no vi? Y hazte esta otra cada noche. ¿Qué sentí hoy que me hizo sentir vivo? A veces, la respuesta está en cosas tan simples como una pausa más larga al mirar una flor, o una sonrisa que no diste por hecha, porque al final, la paz no es rutina vacía, es presencia plena. Se puede tener estructura sin dejar de vivir con atención, se puede repetir caminos sin dejar de descubrir detalles nuevos. Todo depende de la forma en que miras, no de lo que haces. El alma se oxida cuando repite sin observar, pero florece cuando respira con atención. Hay cosas que no hacen ruido, pero pesan. Y una de las más silenciosas es una historia que nunca terminó bien. A veces no lo notas, pero sigues caminando con capítulos abiertos, con escenas inconclusas que, como una melodía detenida en la mitad del compás, no encuentran su cierre. Y cada vez que piensas en esa persona, esa decisión o ese momento, algo en ti se detiene, como si una parte tuya aún estuviera esperando que algo más ocurra. Después de los 60, uno podría suponer que todo lo importante ya ha sido resuelto. Pero no es así. Hay despedidas que nunca se dieron, palabras que se callaron, promesas que se diluyeron en el tiempo, relaciones que no se rompieron con un portazo, sino con un silencio lento. Caminos que no se bifurcaron de forma clara, sino que simplemente dejaron de recorrerse, y sin darnos cuenta, muchas veces seguimos ligados a esas escenas pasadas como quien mantiene cartas viejas debajo del colchón. No se leen, pero tampoco se tiran. Cerrar ciclos no significa necesariamente volver, ni buscar explicaciones, ni esperar que el otro reconozca lo que no hizo. Significa mirarte con honestidad y decir, ya no quiero que esta historia me acompañe cada día, en cada pensamiento, en cada pausa. Es comprender que el verdadero cierre no depende de lo que el otro haga o diga, sino de lo que tú decides aceptar, porque a veces, la falta de un final claro nos mantiene anclados a una espera eterna. Y mientras ese ciclo siga abierto, aunque sea solo en tu mente, una parte de tu energía estará atrapada ahí, como una ventana abierta en invierno por donde se escapa el calor sin que lo notes, hasta que un día te preguntas por qué te sientes tan cansado, tan apagado, tan desconectado de lo que tienes frente a ti. A menudo, la respuesta está en lo que no cerraste, no en lo que te falta. Cerrar no es olvidar, no es negar lo vivido, no es quitarle valor, es darle su lugar justo, el pasado. Es decir, esto fue, sin necesidad de agregar, y debería haber sido distinto. Es aprender a vivir sin los puntos suspensivos que desgastan, y atreverse a poner un punto final, incluso cuando no hubo aplausos, ni despedidas, ni abrazos de cierre. Porque a veces, la única persona que puede darte ese desenlace, eres tú mismo. Quizás pienses que ya es tarde para cerrar algo que pasó hace décadas, pero la verdad es que el tiempo no lo cura todo. Lo que cura es el acto de tomar conciencia. Y el alma, cuando se siente liberada, no pregunta cuántos años llevaste cargando eso, simplemente respira más liviana. Entre cerrar con alguien y cerrar contigo mismo, elige siempre lo que te dé paz. No se trata de negar el dolor, sino de dejar de visitarlo como si fuera tu casa, dejar que el recuerdo se quede, pero que ya no gobierne. Que sea parte del libro, pero no la página que relees cada noche. Y es que al final, la vida está llena de escenas sin aplausos finales. No todo necesita una conclusión perfecta para ser cerrado con dignidad. A veces, basta con un suspiro consciente, una frase susurrada en soledad, o una última lágrima que cae no por tristeza, sino por alivio. Cerrar un ciclo no es negar lo vivido, sino honrarlo con un punto final que te permita seguir respirando en paz. Hay una tristeza muy silenciosa que aparece cuando te miras en el espejo de otras vidas y crees que la tuya no está a la altura. No lo dices en voz alta, pero se nota en el suspiro al ver una foto ajena, en el gesto cuando alguien cuenta su logro,
en esa sensación casi invisible de haber llegado tarde a algo. Y es que, después de los 60, las comparaciones ya no son por belleza, ni por títulos, ni siquiera por dinero. Son más sutiles, más íntimas. Te comparas con la energía de otro, con la salud de un amigo, con la familia de un vecino, con los viajes de alguien que parece tener aún alas, mientras tú sientes los pies más pesados que nunca. Esto sucede porque en algún rincón del alma todavía hay una medida, una regla imaginaria con la que evalúas lo que lograste, lo que perdiste, lo que te faltó. A esta edad ya debería haber hecho esto, o yo ya no puedo hacer lo que ellos hacen. Y así, sin darte cuenta, cada comparación va horadando tu paz. Como el agua que gotea sobre la piedra, no porque los demás sean mejores, sino porque tú olvidas algo esencial. Tu historia no es la misma que la suya. Lo que tú viviste, nadie más lo vivió, lo que sufriste, lo que superaste, lo que callaste, lo que elegiste dejar atrás. Todo eso forma parte de un camino absolutamente único. Pero cuando empiezas a mirar hacia el costado en lugar de mirar hacia adentro, ese camino se vuelve confuso. Te olvidas del paisaje que tú mismo sembraste y solo ves la velocidad o el color del paisaje ajeno. Y eso duele, porque nunca se trata solo de envidia, sino de una profunda sensación de desconexión con tu propio valor. A veces las comparaciones son tan sutiles que se disfrazan de admiración. Dices, «Qué bien se ve él, qué activa está ella. Ojalá yo pudiera también». Pero debajo de esas frases hay una sombra de insatisfacción, como si lo tuyo ya no fuera suficiente, como si te estuvieras quedando atrás en una carrera que en realidad nunca fue una competencia. Es importante que te detengas y observes con cariño tu propio reflejo. No el que te devuelve el espejo de otro, sino el que aparece cuando cierras los ojos y te preguntas con honestidad, ¿qué partes de mi vida merecen ser celebradas aunque nadie más las vea? Quizás es esa vez que callaste para no herir, o ese día que sonreíste aún con dolor, o esa decisión difícil que tomaste con el corazón temblando, pero con firmeza. Todo eso también es éxito, todo eso también es valor. Tu camino no necesita parecerse al de nadie más. No se mide por cantidad de viajes, ni por número de nietos, ni por reconocimientos sociales, se mide por la paz que logras sentir al mirar hacia atrás y no querer cambiar todo, solo agradecer lo aprendido. Cuando dejas de competir, comienza la reconciliación con tu verdad, y esa reconciliación es uno de los regalos más profundos de la madurez. Recuerda que nadie llega al mismo lugar por los mismos motivos. Cada vida tiene su propio silencio, su propio precio, su propio ritmo. No sabes todo lo que otro ha tenido que atravesar para sonreír como sonríe. Ni tampoco saben los demás qué batallas internas has ganado tú en silencio. Por eso, deja de exigirte que tu historia se parezca a la de otros. La comparación es una ilusión. Te hace creer que existe una única forma de vivir bien. Pero vivir bien no es brillar más, sino estar en paz con lo que eres, con lo que fuiste y con lo que aún puedes llegar a ser. Cuando dejas de competir con historias ajenas, comienzas a honrar la tuya. Hay dolores que no se notan en el cuerpo, pero que cargamos cada día como si fueran piedras en los bolsillos del alma. Uno de los más pesados y silenciosos es el de no haber pedido perdón cuando tuvimos la oportunidad, no por falta de conciencia, sino por orgullo, porque nos convencimos de que pedir perdón es ceder, perder, mostrarnos débiles. Y con los años, esa falsa idea se convierte en una coraza que ya no sabemos cómo quitar. Quizás tú también lo has sentido. Esa rigidez en la garganta cuando recuerdas aquella discusión, esa distancia que aún existe con alguien querido, ese momento que terminó mal pero nunca se cerró. No importa cuántos años hayan pasado, hay palabras que siguen esperando ser dichas. No para cambiar lo ocurrido, sino para liberar lo que quedó atrapado dentro. A veces no se trata de grandes traiciones, sino de gestos cotidianos. Un grito injusto, una decisión apresurada, una ausencia sin explicación. Y otras veces, se trata de heridas que sabemos que provocamos, pero que dejamos allí esperando que el tiempo las cure. El problema es que el tiempo no siempre cura. A veces solo esconde. Con la madurez suele venir también una idea peligrosa. Ya no vale la pena hablar de eso. Ya fue hace mucho. Si no me lo reclamó, es porque no importa. Pero esas frases son escudos, no verdades. Porque cuando algo no fue resuelto, sigue presente, aunque no se nombre.
Y lo más curioso es que no solo afecta al otro, también te afecta a ti. Pedir perdón no es una rendición, es un acto de valentía. Es mirarte al espejo y reconocer que incluso con toda tu experiencia, sigues siendo humano, que puedes haberte equivocado, que puedes haber herido, que puedes haber sido injusto. Y eso no te hace menos digno. Al contrario, te hace más verdadero. En esta etapa de la vida, no necesitas más máscaras. No tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. La ternura también es una forma de fuerza y pocas cosas sanan tanto como un perdón sincero. Porque no solo limpia el pasado, también abre un futuro distinto. Quizás nunca te pidieron perdón a ti. Quizás llevas años esperando una disculpa que no llega, pero eso no significa que tú no puedas dar el primer paso. A veces, el perdón que ofrecemos es también el que necesitamos recibir, y cuando te atreves a darlo, ocurre algo mágico. El muro se cae, y detrás de ese muro muchas veces, aún hay un vínculo esperando volver a respirar. Recuerda, no se trata de encontrar las palabras perfectas. A veces basta con un gesto, una mirada, una carta, una llamada, un sé que no lo hice bien, y lo lamento de verdad. Eso es suficiente para mover montañas interiores. Porque al final, lo que sana no es el tiempo, es el acto consciente de sanar. Pedir perdón no cambia el pasado, pero transforma el lugar que ocupas en el corazón de otro. Hay una espera que no parece espera. Es silenciosa, constante, y se disfraza de paciencia, cuando en realidad es una forma de postergación emocional. Después de cierta edad, muchas personas viven en ese paréntesis invisible, aguardando que algo externo ocurra para por fin sentirse en paz. Cuando me pida perdón, cuando reconozcan lo que hice, cuando me den lo que merezco. Pero mientras ese momento ideal no llega, la vida real pasa frente a ti sin que la tomes entre las manos. Esta forma de esperar no es inocente. Tiene raíces profundas en el alma. Deseos no cumplidos, heridas sin cerrar, sueños que se han ido postergando hasta volverse casi fantasmas. Te convences de que cuando ese acontecimiento suceda, cuando esa persona cambie, cuando la vida te compense, cuando el mundo por fin te entienda, entonces podrás soltar los hombros, respirar hondo y decir, ahora sí estoy bien. Pero ese ahora sí es un espejismo, porque lo que realmente estás haciendo es posponer tu bienestar para un futuro incierto, entregando el control de tu paz a factores que no puedes manejar. La vida, mientras tanto, no espera. No se detiene. No se pone en pausa por nuestras heridas ni por nuestras ilusiones. Hay una trampa en esa espera. Te da la sensación de tener el control, crees que al menos tienes claridad sobre lo que falta, y eso parece darte dirección, pero en realidad te anclas. Te detienes en un punto donde la vida se vuelve condicional. No puedes estar bien hasta que eso ocurra, y así, cada día se convierte en una sala de espera emocional. No vives el ahora, porque estás encadenado al después. A veces, esa espera no se nombra, está en los gestos, en el tono con el que hablas de ciertas personas, en los pensamientos repetidos que regresan por la noche. Está en esa sensación de que aún falta algo para que puedas sentirte completo, pero nadie más puede darte lo que no te diste tú mismo, el permiso de estar en paz, aun cuando no todo se resolvió como querías. Aceptar no es resignarse. No es decir que estuvo bien lo que te hirió, ni dejar de desear justicia o reconocimiento. Es simplemente dejar de hipotecar tu bienestar a eventos que quizás nunca sucedan. Es elegir vivir con lo que hay, desde donde estás, con la fuerza que has construido, porque lo que no se abraza hoy puede no llegar mañana, no como castigo, sino como simple verdad de esta vida breve. Hay algo profundamente liberador en soltar esa esperanza mal colocada, como si de pronto recuperaras el control del timón, como si dejaras de mirar por la ventana esperando una carta que no llegará, y en cambio te dedicaras a escribir la historia que aún puedes vivir con tus propias manos. Reflexiona por un momento. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué conversación pendiente? ¿Qué validación externa? ¿Qué gesto imposible está robando el lugar de tu paz actual? ¿Y qué pasaría si hoy eligieras no esperar más, y en su lugar, comenzar a construir el presente con lo que ya tienes? Porque la paz no nace de lo que esperamos recibir, sino de lo que decidimos aceptar. No se trata de resignarse, sino de vivir plenamente sin que todo esté resuelto. Esperar que todo cambie para sentir paz
Es como esperar que el mar esté en calma para aprender a nadar. ¿Y si te dijera que aún hay algo en ti que no ha sido nombrado, pero que sigue latiendo con la fuerza tranquila de lo esencial? Después de los 60, muchos creen, o se convencen, de que ya no es momento para desear cosas nuevas, que la etapa de los sueños ha quedado atrás, como un libro ya cerrado cuya historia solo se relee, pero no se continúa. Se piensa que ahora toca simplemente acompañar la vida, cuidar lo que se tiene, resignarse a lo que no fue. Pero eso es una mentira disfrazada de sensatez, porque el deseo no muere con los años, cambia de forma, sí, pero no de naturaleza. Hay deseos que no se expresan en voz alta por pudor o por costumbre, un viaje que no se hizo por priorizar a otros, un oficio pendiente que alguna vez ilusionó, una reconciliación íntima que quedó atrapada en el orgullo, un abrazo que nunca se pidió, una carta que aún no se escribió, y mientras esos deseos permanecen escondidos en la penumbra del alma, también se apaga algo dentro. La alegría de estar vivo se debilita cuando se vive solo desde lo que ya fue, no desde lo que todavía puede ser. No se trata de convertir la vejez en una lista de metas, ni de forzarte a cumplir pendientes. Se trata de reconectar con aquello que aún te emociona, aunque sea en silencio. Puede ser algo pequeño, plantar un árbol, aprender algo nuevo, volver a un lugar olvidado, o puede ser algo profundo. Permitirte llorar por algo que nunca sanó, o decirle a alguien te quiero sin esperar nada a cambio. Lo importante no es el tamaño del deseo, sino su autenticidad. El alma no entiende de jubilaciones. No tiene calendario. Mientras el cuerpo respire, ella sigue buscando formas de florecer. Negar lo que deseas por miedo al ridículo, a la edad o a lo que dirán, es como cerrar una ventana cuando aún entra el sol. No se trata de caprichos infantiles, sino de actos sutiles que reavivan la conexión contigo mismo. Esa conexión es lo que da sentido incluso a los días más tranquilos, incluso a las tardes más calladas. A veces, lo que más necesitas no es cambiar de vida, sino permitirte sentir que aún hay vida dentro de ti. Y para eso, tienes que volver a preguntarte, ¿qué deseo que aún no me he permitido nombrar? No importa si parece imposible, a veces basta con desear para sentir que todavía puedes elegir. Y en esa elección hay poder, hay ternura, hay presente, porque cuando honras lo que aún deseas, aunque sea con un gesto pequeño, estás diciéndole a la vida, sigo aquí, y sigo sintiendo. Y eso, a cualquier edad, es una declaración de amor propio. No estás aquí para resignarte, estás aquí para vivir hasta el último aliento con intención. A veces, la sonrisa más constante es también la más cansada. Después de cierta edad, muchos sienten que no tienen derecho a entristecerse. Se repite con frecuencia una frase que parece inofensiva, pero es profundamente corrosiva. No me puedo quejar. ¿Y por qué no? ¿Acaso vivir muchos años invalida el dolor? ¿Acaso haber superado momentos duros significa que ya no queda espacio para las lágrimas? La cultura muchas veces empuja a los mayores a esconder su tristeza, a maquillarla con frases optimistas, a no molestar con su dolor, pero esa represión emocional no libera, solo encierra. Es muy común que alguien de edad avanzada se esfuerce en parecer alegre. Todo bien, responden automáticamente, pero su mirada se escapa. Su cuerpo se tensa. La conversación se vuelve una barrera de frases hechas. Y esa tristeza silenciada comienza a hacer ruido por dentro. Porque la melancolía no desaparece por negarla, solo cambia de forma. Se transforma en fatiga inexplicable, en enfermedades psicosomáticas, en insomnio, en apatía. El cuerpo empieza a hablar lo que el alma no se atrevió a decir. Negar la tristeza no es madurez, es abandono emocional. Es como cerrar los ojos esperando que el dolor se canse de esperar. Pero no se cansa, se queda. Y mientras más se ignora, más exige atención. A esta edad, uno empieza a convivir con ausencias. Amigos que ya no llaman, seres queridos que partieron, hijos que crecieron y viven lejos, lugares que ya no se visitan. La casa se vuelve más silenciosa, las fechas más simbólicas, los aniversarios más pesados. Y sin un espacio para nombrar esa tristeza, la vida se vuelve sorda y sin textura emocional. Aceptar la tristeza no significa rendirse ante ella, significa reconocerla, darle un lugar digno, decir, esto también forma parte de mí, porque no todo el dolor necesita solución. Algunos simplemente necesitan ser escuchados. Permitirte llorar no es una señal de debilidad, sino de respeto hacia ti mismo. Nadie envejece por llorar.
Se envejece más rápido fingiendo una alegría que ya no se siente, y no se trata de ir por la vida como un pozo de lamento, sino de equilibrar lo que se muestra con lo que se siente. La paz emocional no es una risa permanente, sino una aceptación profunda de todos los matices del alma. Cuando aprendes a convivir con tu tristeza sin miedo, se vuelve más suave, más humana, menos dominante. Dejas de pelear contra ella, y con eso dejas de pelear contigo. La alegría auténtica no es la que niega la pena, sino la que convive con ella sin disfrazarla. Esa alegría es más tranquila, más duradera, más sabia, porque nace de un alma que no se divide entre lo que siente y lo que aparenta. Negar la tristeza es renunciar a una parte esencial de tu alma que también merece ser escuchada. A veces, no es el gran dolor el que más pesa, sino la ausencia sutil de lo sagrado cotidiano. Después de los 60, muchas personas comienzan a abandonar lentamente los pequeños rituales que antes le daban sentido a sus días. No es algo brusco ni dramático, ocurre casi sin notarlo. Un día dejas de encender la vela que solías prender antes de cenar. Otro día ya no escribes en ese cuaderno que te acompañaba desde hace años. De pronto te das cuenta de que tu rutina es funcional. Sí, pero vacía. Te levantas, comes, haces lo que debes, pero ya no te habitas. No es que falte tiempo. Es que a veces, sin darte cuenta, te convences de que ya no tiene sentido hacerlo. ¿Para qué arreglarme si no voy a salir? ¿Para qué preparar el té con calma si lo puedo tomar de pie mientras veo las noticias? ¿Para qué escribir si nadie lo va a leer? Esas preguntas parecen lógicas, pero en realidad revelan un abandono emocional, porque los rituales no eran para otros, eran para ti. Eran la forma en que te recordabas, todos los días, que tu alma seguía viva y despierta. Y es que no estamos hechos solo de funciones. También estamos hechos de símbolos, de gestos pequeños pero profundos que nos devuelven al presente. Algo tan simple como poner música mientras cocinas, elegir una taza especial para el café, sentarte unos minutos a mirar por la ventana. Todo eso no es pérdida de tiempo, es una forma de afirmarte, sigo aquí. Es tu manera silenciosa de decirte que tu vida aún merece ser celebrada, incluso en lo más simple. Cuando dejas de hacer estos gestos, algo en tu interior comienza a apagarse. No de golpe, no con dolor evidente, sino con una melancolía sorda que tiñe los días, y de pronto sientes que todo es igual, que nada te conmueve, que las semanas pasan sin dejar huella. Pero no es la vida la que perdió color, es que tú dejaste de pintarla con tus propios trazos. Recuperar un ritual es recuperar una parte de ti. No tiene que ser perfecto ni elaborado. Puede ser leer un poema en voz baja antes de dormir. Puede ser regar una planta mientras le hablas. Puede ser escribirle una carta a alguien que ya no está. Lo importante no es el acto, sino el alma que lo sostiene. Y si lo haces con presencia, entonces ese momento se convierte en un ancla, en un refugio, en una forma de amor propio. A veces, los rituales nos sostienen cuando todo lo demás se tambalea. Son pequeños pactos de continuidad con la vida. Nos recuerdan que no estamos en pausa, que no somos invisibles, que aún podemos crear belleza en lo ordinario, y lo mejor es que nadie puede quitártelos porque no dependen del mundo exterior, sino de tu decisión de seguir dándote significado. Si has perdido alguno de esos gestos, no te castigues, solo empieza de nuevo. Vuelve a preparar ese café con calma. Vuelve a escribir en ese cuaderno aunque nadie lo lea. Vuelve a prender la vela, aunque cenes solo. Porque el alma no se alimenta de cosas grandes, sino de símbolos con sentido. Y entonces, un día cualquiera, descubrirás que ese pequeño gesto que parecía insignificante era la luz que te faltaba. Un ritual diario no es rutina, es una declaración silenciosa de que tu alma sigue despierta. Hay silencios que no protegen, solo alargan el miedo. Y uno de los más profundos, especialmente después de los 60, es el silencio sobre la muerte. A muchos les cuesta nombrarla, como si hablar de ella fuera a acelerar su llegada. Prefieren rodearla, disfrazarla, ignorarla. Pero lo que no se nombra no se esfuma. Lo no dicho se instala en lo más hondo, donde el alma no puede respirar con libertad. La muerte, cuando no se contempla, se convierte en una sombra silenciosa que pesa más que la propia realidad. Negarla no te hace más fuerte, te vuelve más frágil por dentro. Porque lo que no se comprende, se teme. Y lo que se teme sin entender, paraliza. Es normal que pienses que no es momento de hablar del final,
que hay días por vivir, cafés por tomar, cosas por organizar, pero justamente por eso hay que hablarlo, porque solo quien se reconcilia con la idea de su partida es capaz de estar verdaderamente presente en lo que aún vive. Aceptar la muerte no es renunciar a la vida, sino dignificarla. Es ordenar lo que importa, elegir con mayor intención cada palabra, cada gesto, cada despedida, no para dramatizar, sino para no dejar asuntos pendientes, no para apresurarse, sino para saborear el tiempo como lo que realmente es, finito y valioso. Quien habla de la muerte sin miedo descubre un nuevo tipo de libertad, una más profunda, porque deja de gastar energía en evitar lo inevitable, y la invierte en abrazar lo que sí está. Es en esa aceptación serena donde ocurre algo muy especial. Comienzas a valorar los silencios compartidos, los abrazos que antes dabas por hecho, las cartas que nunca escribiste, los atardeceres que no mirabas con tanta atención. Hablar de la muerte es, en el fondo, una manera de afinar la mirada hacia la vida. No es morbo ni obsesión, es madurez emocional, es cuidar tu historia para que no quede interrumpida. Es elegir qué legado deseas dejar, no en lo material, sino en los recuerdos que siembras en otros. También permite reconciliaciones que parecían ya perdidas. Cuando sabes que no estarás para siempre, el orgullo se vuelve más pequeño y el perdón más grande. Te das cuenta de que no vale la pena callar lo que aún puede sanar, que hay palabras que esperan desde hace años salir, pero que solo la conciencia de la muerte les da permiso para brotar. Y no solo eso. Aceptar la muerte también te enseña a despedirte bien. No con angustia, sino con agradecimiento. A muchos nos aterra morir solos, o que nos recuerden con frases incompletas. Pero eso se puede evitar con decisiones presentes. Un te quiero dicho a tiempo, una conversación honesta, una risa compartida en medio del cansancio. Porque la muerte no corta vínculos, solo los transforma si hubo amor antes. El tabú de la muerte es uno de los que más daño hace en la vejez. Porque te obliga a fingir una alegría constante cuando tal vez lo que necesitas es hablar con tranquilidad de tus miedos, tus dudas, tus deseos para el final. Hablarlo no espanta a los demás, los humaniza, y a ti te aligera. Es un acto de ternura hacia ti mismo y hacia los que amas. Y es curioso, cuando se habla con naturalidad de la muerte, muchos descubren que no le temen al fin, sino a no haber vivido con intención. Y eso sí se puede cambiar hoy. Nombrar la muerte es, paradójicamente, una forma de honrar la vida. A veces no es el tiempo lo que falta, sino el alma que duda en moverse después de cierta edad, cuando las obligaciones más duras han bajado su volumen y los relojes ya no imponen ritmos laborales. Muchas personas caen en una forma de pausa disimulada. No es descanso, no es serenidad. Es espera. Una espera que no tiene nombre, ni fecha, ni motivo claro. Lo haré cuando tenga ganas, se dicen, y el día sigue igual, pasa la semana, pasa el mes, y el gesto importante que podría haber cambiado algo sigue dormido en el algún día. Este hábito de posponer sin conflicto, de retrasar sin culpa, es una de las trampas más dulces pero peligrosas del alma madura porque no se siente como evasión, parece autocuidado. Parece que uno se está respetando a sí mismo, dándose su espacio. Pero muchas veces lo que se está haciendo es evitar lo incómodo, evitar la vulnerabilidad de actuar sin certezas, evitar el temblor del primer paso. No se trata de forzar cada día, ni de convertir la vida en una lista de tareas. Se trata de reconocer que algunas acciones no pueden esperar a que la motivación llegue como un rayo caído del cielo, porque la verdad es que la motivación rara vez aparece antes de actuar. No viene como inspiración mágica mientras estás sentado mirando el techo, nace después. Nace del movimiento, del primer intento, de la incomodidad inicial que, con el tiempo, se transforma en impulso real. Muchas veces, lo que pospones no es complicado, es emocional. Hacer esa llamada que sientes que debes, pero que duele. Escribir esa carta que no sabes cómo terminar. Salir a caminar solo, aunque ya no tengas a quien esperar de regreso. Abrir un cajón y deshacerte de lo que ya no usas, pero que guarda una historia. No es que no tengas ganas, es que tienes miedo. Miedo a sentir, miedo a revivir, miedo a que si empiezas, no puedas sostenerlo. O peor aún, miedo a que, si lo haces, descubras que debiste hacerlo mucho antes. Y sin embargo, lo que te espera del otro lado no es tormenta, sino alivio. Porque cuando por fin haces eso que llevabas semanas, meses o incluso años postergando, algo se acomoda adentro. Es como si el alma soltara un suspiro.
como si dijera, por fin. Ese pequeño gesto, que desde fuera parece insignificante, en realidad es una forma de volver a ti, de recordarte que aún estás aquí, que aún puedes tomar decisiones, que aún tienes voz sobre tu historia. El tiempo ya no corre como antes, y eso es un regalo, pero también una responsabilidad. Ya no tienes décadas por delante para posponer lo que importa. Tienes el presente, tienes esta tarde, este instante, esta emoción que acaba de moverse mientras escuchas estas palabras. No necesitas entusiasmo, no necesitas ganas arrolladoras, solo necesitas el valor tierno de hacer algo aunque no estés listo. El alma no siempre grita, a veces susurra, y cuando pospones demasiado, dejas de escucharla. Muévete. Con ternura, con suavidad, con respeto por tus tiempos, pero muévete. Llora si es necesario. Escribe aunque la mano tiemble. Llama aunque no sepas qué decir, sal al sol, aunque no te lo hayan pedido. Porque lo que estás posponiendo quizás no vuelva a presentarse de la misma forma. No porque la vida castigue, sino porque cambia. Lo que hoy está al alcance de tu mano, mañana puede haber tomado otro rumbo. Esta trampa de esperar a sentirte listo no es neutral, te roba presencia, te aleja de momentos que podrían haberte hecho sentir vivo, y al final del camino, uno no se arrepiente tanto de lo que hizo, como de lo que dejó intacto por miedo a moverse. Por eso, te invito a no seguir esperando que te den ganas. Hazlo con torpeza si hace falta, con miedo si es necesario, pero hazlo. Porque muchas veces, el alma despierta después del primer paso, no antes. Esperar a sentirte listo es una forma sutil de renunciar a lo que aún puedes vivir. Hay una frase que pesa más que cualquier error cometido. Ya es tarde para mí. No lo dices siempre en voz alta, pero a veces lo piensas. Aparece en el silencio después del café, cuando ves a alguien comenzar algo nuevo, cuando escuchas una canción que antes te emocionaba, o cuando recuerdas un sueño que dejaste en pausa hace décadas. Es una frase que se disfraza de realismo, pero es tristeza en voz baja. Y lo más peligroso es que se repite tantas veces que acaba pareciendo verdad. Ya es tarde para estudiar algo nuevo. Ya es tarde para amar de nuevo, o para amar distinto. Ya es tarde para decir lo que nunca dijiste. Ya es tarde para perdonar o pedir perdón. Ya es tarde para mudarte, para cambiar, para volver a empezar. ¿Te suena familiar? Este hábito es como un velo invisible que se interpone entre tú y el deseo, porque el deseo no se va, solo se calla. Permanece ahí, latiendo muy despacio, esperando que tú te des el permiso. Y cuando no lo haces, esa parte tuya, la que quiere, la que imagina, la que todavía sueña, se va marchitando en silencio, pero no por la edad, sino por la falta de espacio en tu corazón. Creer que ya es tarde es darle al calendario más poder del que merece. La vida no se mide en cifras, se mide en intención. Se mide en el brillo de los ojos cuando alguien dice, voy a intentarlo igual. Se mide en las ganas con las que eliges algo nuevo, aunque tiemble la voz. Se mide en la dignidad con la que decides no rendirte del todo. Porque no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de seguirte sintiendo vivo, y para eso, a veces basta con escribir esa carta que nunca enviaste. Con atreverte a aprender a tocar un instrumento, aunque sea para tocarle una canción al silencio, con mirar a alguien a los ojos y decir, aún tengo cosas por sentir. La juventud no es una edad, es una actitud del alma. Y hay personas con 80 años que siguen siendo jóvenes porque se niegan a vivir como si ya no hubiera más historia que escribir, porque siguen bailando en la cocina, porque siguen llorando con una película, porque siguen diciendo sí a algo que nunca imaginaron. Muchos creen que lo valiente es resistir, pero a veces lo más valiente es intentarlo de nuevo. Es regalarte una nueva oportunidad sin importar cuántas veces lo dejaste pendiente. Es mirar tu reflejo con cariño y decir, no quiero irme de este mundo sin probarme de nuevo a mí mismo. Y aquí hay una verdad suave pero firme. Si estás leyendo esto, no es tarde, porque el solo hecho de tener la capacidad de comprender estas palabras significa que todavía estás aquí. Todavía puedes elegir. Todavía puedes crear una nueva página, aunque sea en los últimos capítulos. A veces, basta con un solo día vivido desde el alma para que toda una vida adquiera nuevo sentido. No necesitas grandes metas ni aplausos. Necesitas honestidad contigo mismo. ¿Qué te gustaría vivir aunque nadie lo supiera? ¿Qué gesto pequeño te acercaría a tu versión más libre? Nunca subestimes el poder de un primer paso. Muchas veces, ese paso no se da por falta de energía,
sino por exceso de miedo. Pero cuando das ese paso, aunque tiemble el alma, se abre una puerta interna que tal vez había estado cerrada por años. Y detrás de esa puerta no hay un camino perfecto, pero sí hay un camino tuyo. No es tarde para recuperar tu voz, para volver a caminar por la playa, para decir lo que callaste, para reír con ganas, para comenzar a despedirte de la vida no desde el abandono, sino desde la plenitud. No es tarde para sentirte en paz contigo, y esa paz no viene del pasado, viene de lo que aún puedes vivir con el corazón abierto. Nunca es tarde para volver a ti, para tener una conversación verdadera, para cerrar un ciclo o abrir uno nuevo, para aprender a estar contigo sin miedo. El alma no entiende de relojes, solo espera que tú decidas vivirla con honestidad.